Hola, buenas noches. La película que vamos a ver esta noche, Charada, es una de esas películas maravillosas, perfectas desde muchísimos puntos de vista, a las que yo suelo llamar como películas de un 10 en minúscula. Me explico, así como hay 10 con mayúscula, como puede ser Ciudadano Kane, donde cada escena, cada plano se puede hablar horas y horas y horas, y es obvio y evidente para el telespectador o para el espectador de la sala de cine que es una maravilla desde todos los puntos de vista. Estas, las de 10 con minúscula, pasan un tanto más desapercibidas porque uno se deja llevar más por la trama, porque el montaje es mucho más transparente, porque no llama tanto la atención y al final uno sale con una sonrisa feliz de haber visto una obra maestra, pero no se ha dado tanta cuenta de esos planos, de ese traveling, de ese... Bien, ya desde el inicio, desde escoger el nombre, Charada, la película es una genialidad. Charada en castellano viene a ser algo así como un juego en el que uno, a base de una serie de pistas, saca una interpretación. De hecho, es un juego que esta misma mañana lo comentaba con mi mujer, que se juega en Perú, por ejemplo, lo ha jugado ella muchísimas veces en la universidad. E incluso también charada puede ser una palabra que tiene doble sentido. Esta se emplea mucho más, o un chiste, en otros países de América. En general, charada es eso, es como un juego del cual uno puede sacar una conclusión, ¿no? Y que te va dando pistas para llegar a esa conclusión, con lo cual no puede ser más acertado el título. Por otro lado, es una película curiosísima porque, y en esto incidiré después, porque Stanley Donen, su director, es un gran innovador, es una película que mezcla géneros y por lo tanto estamos ante una película de suspense, estamos ante una película policíaca, un thriller, estamos ante una película romántica y estamos ante una comedia. Y claro, mezclar suspense con comedia es complicadísimo. Y por lo tanto estamos ante una película poliédrica, al mismo tiempo que muy sencilla de seguir y de dejarse atrapar por toda su dinámica. Y es una película que, pese a tener un genio al frente como Stanley Donen, es una película muy de todos, de tal manera que es una obra coral total. Tiene unos actores impresionantes que son Cary Grant y Audrey Hepburn, dos de las leyendas del cine como protagonistas, una pléyade de secundarios de primerísimo nivel que luego veremos, destacaremos algunos, un guionista increíble como Peter Stone, un director de fotografía alucinante como Charles Lang, nada menos que la ropa de Audrey Hepburn es de Givenchy, Hubert de Givenchy, el célebre diseñador francés, la música es de uno de los genios de las bandas sonoras, Henry Mancini, incluso los títulos, los famosos títulos de crédito, estamos en los años 60, donde se hacían créditos muy buenos, son de uno de los grandes, de Maurice Binder. Así que no es de Saul Bass, pero casi. Saul Bass es el célebre que hizo todos estos de Hitchcock, ¿no? Y son los años también de los créditos de West Side Story, en fin, una pasada de créditos. Por lo tanto, todo nos lleva a una obra perfecta desde todos los puntos de vista, que sería un cruce entre Hitchcock, de hecho si Hitchcock hubiese firmado esta película habría estado entre las mejores de Hitchcock, y Lubitsch, es decir, comedia o Billy Wilder, ¿no? Comedia pura y dura, incluso con matices románticos, de tal manera que ese cruce es dificilísimo de hacer y en la película sale de maravilla porque es una película brillante, es una película chispeante, es una película sin fisuras. Es una película que uno disfruta incluso viéndola otra vez, aunque a mí me gustaría no haberla visto nunca porque cuando la ves por primera vez te dejas atrapar y me gustaría volverme a dejar atrapar por todas las argucias del guión, por todos los cambios de guión, por toda esa maravilla de personajes que van cambiando a lo largo de toda la película. De hecho, muchas veces se lo digo a mis alumnos que les envidio porque pueden ver por primera vez cosas como esta. Por primera vez se pueden quedar atónitos al leer Guerra y Paz, por primera vez se pueden quedar atónitos viendo la Capilla Sixtina, por primera vez se pueden quedar atónitos viendo Charada, porque es una obra maestra que te sorprende desde el primer momento. Bueno, pues estas son las cuestiones relativas a la película en general, y antes de adentrarme en todo el equipo, porque es difícil hablar de escenas de esta película porque no desvelando de qué va la trama, como gira tanto y tal, es complicado. Pero voy a centrarme en las primeras y voy a citar alguna otra. Las primeras escenas, ya la película se inicia maravillosamente bien con una panorámica lateral hacia la izquierda de más de 180 grados, en la que por la noche, sin música ni nada, se oye, bueno, parece que es el amanecer porque se oyen unos cuantos pájaros, unos ladridos, y se sitúa sobre las vías del tren y ahí
el tren viene como en la célebre primera película esa de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière, el tren aparece a toda velocidad hacia nosotros y la cámara le sigue, pasa a toda velocidad el tren y en un momento dado tiran un cadáver y ese cadáver acaba en primer plano para que se vea que está muerto, con la boca ensangrentada. Y justo ahí se corta esa primerísima escena y salen los títulos de crédito. Los títulos de crédito ya he hablado de ellos, con la maravilla de la música de Henry Mancini y esos diseños de Maurice Binder espectaculares. Y justo cuando acaba hay como un segundo inicio, que es la presentación de los personajes, otra vez panorámica en la nieve extraordinaria hacia la izquierda, que llega hasta encontrarse, porque va después con un traveling hacia atrás, hasta la cara de Audrey Hepburn. La cara de Audrey Hepburn, el famoso plano contraplano con la pistola esta y el suspense y la broma, que no voy a decir la cual es para que se puedan sorprender al mismo tiempo, y cuando aparece Cary Grant exactamente lo mismo, la mezcla de esa panorámica con los primeros planos, etc. Por cierto, tiene una de las frases de guión que, como es del inicio, no desvelo nada, que me hace mucha gracia porque él se presenta y dice: nos conocemos, y dice Audrey Hepburn le dice: mire, conozco a tanta gente que ya no tengo hueco para conocer a nadie más, ¿no? Cuando muera alguno, igual tengo hueco, ¿no? Y entonces Cary Grant le dice: pues avísame cuando se muera uno, ¿no? Bueno, pues ese tipo de vocabulario, de continuas referencias chistosas, pero al mismo tiempo metidas en la trama, está llena la película. Y voy a citar otras 3 escenas que tienen que ver, una con un montaje extraordinario y el sonido, que es la escena del entierro, o mejor dicho, del velar al cadáver en una iglesia, que tiene también sus bromas. Ya verán ahí que dice: al menos el policía sabe estar, y verán lo que está haciendo mientras tanto, pero sobre todo es el golpe de la puerta, la manera de andar, los primeros planos de la aguja, y los planos cenitales desde arriba, cogiendo cómo entran y salen personajes también al mismo tiempo que desde el ataúd o sobre el ataúd. Bien. Y para quedarme con alguna, ya que he dicho que es una comedia romántica, voy a quedarme con 2 escenas de comedia, porque tiene muchísimas, pero claro, están implicadas en la acción y es dificilísimo hablar de ello. Todo el mundo se suele fijar en la de la naranja, que es muy obvia, es muy hilarante, la naranja en el cuello, vamos, que hay un juego ahí curioso por la noche. Pero a mí me encanta la ducha vestido de Cary Grant, eso es un momento extraordinario. Además, nadie como Cary Grant podía hacer eso. Y en cuanto al mundo romántico, porque es una película también bastante romántica dentro de toda la acción que tiene, ese paseo por el Sena por la noche, con a la luz, unas luces muy tenues, y cómo con el foco se va fijando en diversas parejas mientras suena la maravillosa música de Mancini. Bueno, como ve, hay miles de planos de detalle extraordinarios, todo lo que sucede en el hotel, en las habitaciones del hotel, en una habitación, en la otra, pasar por la ventana, no pasar, se abre un cajón, se abre lo otro, en fin, todo eso es una maravilla extraordinaria. También en el despacho, un despacho que hay ahí, que si digo de quién ya desvelo mucho. Bien, total, que en definitiva, pese a que es una película llena de maravillas de la cámara, el montaje es tan transparente que uno se deja llevar sin más por la acción y al final no recuerda esos planos tan increíbles como lo recuerda en películas de las que yo llamo 10 con mayúscula, donde el director quiere que te fijes en su imagen, el increíble plano que te he hecho y tal. Pero en este caso no, porque está todo al servicio de la trama y al servicio del cine en estado puro, ¿no? Bien, vamos con el maravilloso director de esta película, Stanley Donen. Es curioso porque, siendo uno de los 10 directores más importantes de toda la historia del cine norteamericano, muy poca gente suele quedarse con su nombre, y tiene otros muchos en la cabeza, desde John Ford a Orson Welles, ¿no? Stanley Donen es tan innovador, tan absolutamente importantísimo en la historia del cine, que Mark Cousins, cuando hizo esta famosa serie de 10 capítulos o 10 documentales sobre la historia del cine, es un crítico y director, en el inicio, cuando presenta cada uno de los capítulos, es el único director norteamericano que sale, y es el primero citado cuando dice: porque el cine fundamentalmente, pese a ser un negocio, pese a ser un arte, pese a tal, sobre todo es innovación. Innovación es la que realizó Stanley Donen, y sale allí el primero, ¿no? Bien, solo cita a cuatro directores y a 2 actores durante toda esa presentación, y el único norteamericano es Stanley Donen. Y el Free Cinema y la Nouvelle Vague
lo tuvieron como uno de sus padres, como una de las personas, dos de los movimientos más innovadores de la historia del cine, uno en Francia, la Nouvelle Vague, y otro en Inglaterra, el Free Cinema, lo tuvieron como el gran, y hay algunas de las cosas que ellos adoptaron que las tiene ya por primera vez Stanley Donen. Vamos con él porque es una historia interesantísima. Stanley Donen nació en Carolina del Sur, en una ciudad que se llamaba Columbia, no confundir con otras que hay por Estados Unidos, en una familia de judíos. Bueno, su padre era sastre y su madre era de una familia de joyeros, muy típico del mundo judío, y tan típico porque el padre se llamaba Mordecai, nombre totalmente judío, y ella se apellidaba Cohen, que también es otro apellido típicamente judío. Aunque él siempre ha sido muy ateo y desde el principio lo sufrió mucho de pequeño, el antisemitismo de la ciudad. Carolina del Sur es un país, un estado muy racista. Bueno, pues como era bastante solitario porque le dejaban solo, iba mucho al cine, y un día viendo una película musical que es Viaje a Río, con Fred Astaire y Ginger Rogers, no eran los protagonistas, pero tienen uno de los bailes más bonitos de la película, es cuando se conoce la pareja por primera vez a nivel artístico. Se quedó prendado y decidió dejar los estudios de psicología y dedicarse a aprender coreografía y bailar. Se fue a Nueva York, fue bailarín, y aquí es todo un mundo de casualidades que le va marcando su vida y que es muy interesante. Conoce a Gene Kelly haciendo Paul Joy, que era jovencísimo Gene Kelly, pero ya estaba de protagonista en Broadway, y se hacen muy amigos. Y entonces cuando se va a Hollywood, se va también con él Stanley Donen, y tiene dos momentos importantísimos en su vida, que es cuando la película Las Modelos, hay un momento en el que el doble de Gene Kelly sale del escaparate y se pone a bailar con él. Esa es una idea de Stanley Donen, que se la dijo, él estaba allí solamente para bailar y hacer algunos coros y tal, se la dijo al director, el director dijo que eso no funcionaba, pero le dejó hacerla, la dirigió durante un mes y estuvo haciéndola él solito, en más de un mes, estuvo un buen tiempo haciéndola y montándola, y al final quedó tan bien que ahí se consagró ya. Y la segunda es cuando en Levando Anclas, unos años después, se le ocurre que tenga Gene Kelly un baile con un animal de dibujos animados, que en principio iba a ser el Pato Donald o Mickey Mouse, que eran los que él quería, pero la Disney no permitió manejar su dibujo, y al final cogió al ratón Jerry. Y se lo prestó la Warner Bros. Y Hanna-Barbera, Hanna y Barbera, que eran dos, se dedicaron a William Hanna y Joseph Barbera a ayudarle en los dibujos y a estar ahí un poco pendiente del asunto, pero la coreografía es suya, la idea era suya, lo cual le consagró ya como un personaje importantísimo, y más que bailar, a partir de ese momento empieza a hacer coreografías. De esa película ya tiene 3 coreografías que son suyas, y el momento estelar, donde la innovación llega a su máximo y donde rompe con muchísimos cánones, es Un día en Nueva York. En Un día en Nueva York, que codirige con Gene Kelly, le deja a Gene Kelly, ya que actúa y tal, hacer los bailes, y él ha aprendido un montón a manejar la cámara y consigue hacer uno de los grandes éxitos de Stanley Donen, que es lo que se llama la danza-cine o el cine-danza, que es que la ciudad baila. Los números no están justificados porque con las películas de de Fred Astaire, que están prácticamente en un teatro, o son parte de un vodevil, o son parte de una comedia de Broadway. No, la música, la danza, se inscribe en la acción de tal manera que es la calle la que danza, es el pueblo el que danza, etc. Y junto a eso, innovaciones como las panorámicas espectaculares de casi 360 grados, el utilizar actores noveles de la calle, utilizar, por ejemplo, saltos de raccord, saltos también en el tiempo, temporales, pasar de un espacio a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Son una cantidad de innovaciones que son las que luego recogerá la Nouvelle Vague y que lo tenían como uno de los grandes que lo habían hecho antes. Un día en Nueva York, aunque solo les dejaron rodar una semana en Nueva York, tiene escenas en Nueva York excelentes, como la llegada al puerto, en realidad es un día, en inglés se llama On the Town,
porque por primera vez una ciudad, una town, se convierte en el protagonista, pero es un día que llegan los marineros por la mañana y el turno por la noche vuelven al barco y lo que les sucede a lo largo de un día. Y aunque hay escenas claramente de estudio, como es por ejemplo la escena en el Museo de Antropología, o las escenas en los cabarets, o cientos de escenas que hay a lo largo de, incluso hay una en la calle que también es estudio, le dejaron rodar y poder hacer cosas en la ciudad que fueron fundamentales. Bien, una vez visto Un día en Nueva York, ya se le considera un director de primer nivel y le hacen un contrato bajo ese efigie que era Arthur Freed. La Metro-Goldwyn-Mayer tenía una subproductora que era prácticamente una productora en sí misma, que es el grupo que dirigía Arthur Freed, escrito F-R-E-D, que es famosísimo porque es la que hacía todos los números musicales, todas las películas musicales, y que llegó a ser una verdadera maravilla dentro de la Metro. Bueno, pues Arthur Freed ya le hace ser director y durante unos cuantos años dirige una de las mejores películas que han existido en la Metro y prácticamente en la historia del mundo musical, la que está considerada la mejor película musical, Cantando bajo la lluvia, y todo lo que es el mundo de Siete novias para siete hermanos. La anterior era con Gene Kelly, pero Siete novias para siete hermanos es toda suya, desde todos los puntos de vista. Ahí se explaya en una coreografía extraordinaria, y allí como están cortando la leña, pues la famosa escena esa es pura coreografía mientras que están cortando leña, o cuando ella empieza a cantar en lo feliz que está, pues también lo mismo que Cantando bajo la lluvia, en medio de la calle bajo la lluvia, pues aquí en un campo de flores, pero canta porque está feliz en ese momento, porque acaba de dejar a su novia en el caso de Cantando bajo la lluvia, o porque se acaba de casar en el caso de Siete novias para siete hermanos. Pues siempre hace buen tiempo, Bodas reales, en fin, una serie de películas fabulosas. No quiero olvidarme de Brigadoon, porque Brigadoon me parece una obra magnífica. Además, siempre que se encuentra Stanley Donen, Gene Kelly y Cyd Charisse, salen maravillas esas últimas escenas de Cantando bajo la lluvia y toda la película de Brigadoon, con ese ambiente escocés muy de estudio, porque en fin, siempre tuvo problemas con el presupuesto porque se lo llevaban otros directores, o Vincent Minnelli o Gene Kelly. Por ejemplo, Siete novias para siete hermanos está al mismo tiempo que Un americano en París, que fue Oscar, y entonces había que, incluso hubo un momento en que se dejó de mostrar en los cines para que triunfara la otra, en fin, y aún así Stanley Donen consigue lo mejor de lo mejor, abandona la Metro el 57 y en la Paramount está 3 años, que hace una de las mejores películas, y eso encuentro con Audrey Hepburn y con París, que es Una cara con Ángel. Y el año 60 decide independizarse, crear su propia productora, la famosa Stanley Donen Productions, se va a vivir a Inglaterra y durante 9 años vive en Inglaterra, se convierte en una musa, en un muso, ¿no?, del free cinema, y al mismo tiempo cambia un poco su estilo para hacer esas comedias impresionantes que son Indiscreta, Charada, Arabesco, Dos en la carretera, aunque Dos en la carretera, que fue la única que fue premiada, porque Stanley Donen no le han premiado nunca nada, más que un Oscar a toda su vida el año 98. Como siempre, cuando haces comedia no recibes ningún premio, es muy difícil ganar un Oscar con la comedia, solamente lo hizo El apartamento. Con un musical es más sencillo, pero musicales de alto presupuesto como West Side Story, etc. Bien, y a lo que iba, Dos en la carretera es su único premio en la Concha, en el Festival de San Sebastián, Concha de Oro, y es más un drama, aunque es todo el tema de la pareja, también con Audrey Hepburn. Bueno, me queda un montón de cosas que decir de Stanley Donen, pero lo dejo ahí porque después volvió a Hollywood, hizo Un Principito y tal. Bueno, y vamos con los dos grandes actores, con las dos grandes estrellas de Hollywood, que se llevaban 26 años entre ellos, y que uno es del Hollywood más clásico y Audrey Hepburn es ya del Hollywood de los años 60. Habitualmente hago un esquema mental o a veces incluso escrito para centrarme en las cosas que voy a decir de uno de estos actores, pero en este caso Cary Grant y Audrey Hepburn son dos casi amigos de toda la vida, de esas películas y películas que hemos visto desde pequeños en la televisión, e incluso alguno en la gran pantalla llega a poder ver de ellos. Y
Son además los actores preferidos de mis padres, que adoraban a Cary Grant y a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn también es la actriz preferida de mi esposa. Y en general, tengo incluso anécdotas con ellos, con Audrey Hepburn, unas cuantas que no viene a cuento porque conseguí hablar con ella un par de veces. Pero sí que de alguna manera son parte de mi vida, ¿no? Cary Grant, ¿qué decir del gran Cary Grant? Cary Grant era inglés, nació en Bristol, pero tenía esa elegancia, postura, manera de ser, trajes muy británicos, pero sin embargo triunfó en Hollywood y es quizá la cosa más difícil que existe, que es ser un actor, un dandy, ser una persona atractiva que tenía enamorado a todas las mujeres y que sin embargo haga reír y que no te rías de él, sino que te rías con él, ¿no? Eso creo que es algo fabuloso y que esa postura, casi todos los actores de cine cómico suelen ser, y no digamos nada de comedia, suelen ser bastante feos o tienen alguna manera, no sé, tipo Jim Carrey o Jerry Lewis o no sé, cualquiera, no voy a citar más porque son infinitos, pero tienen gestos con la... No, Cary Grant es capaz de hacer gestos, es capaz de vestirse de mujer, es capaz de hacer como en La novia era él, es capaz de hacer cantidad de cosas sin que pierda toda su postura, su virilidad y su manera de encandilar a la gente, una elegancia extraordinaria. Él fue el rey de la comedia, hizo 72 películas a lo largo de toda su vida, en 34 años está activo desde el año 32 al 66. Y solo que la mayoría son al principio, en los años 70, que hacía 2 por año, incluso algún año hizo 3, y luego ya es 1 por año después de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo de la comedia, desde La fiera de mi niña, se convirtió en el héroe de cualquier comedia romántica. Hay veces que está hilarante, como Arsénico por compasión, hay veces que está, digamos, más dramático, como Historias de Filadelfia, o como Indiscreta. Hay veces que está, no sé, de padre de familia, como Los Blanding ya tienen casa. Hay veces que es un periodista, como Luna Nueva. También se metió en el mundo de la guerra, Destino Tokio. Tiene incluso una comedia en el mundo de la guerra que se llama Operación Petticoat, que aquí se llama Operación Pacífico. Tiene muy pocas películas de época, que yo recuerdo ahora mismo porque estoy haciendo un repaso de memoria, Orgullo y Prejuicio, aquí en España, haciendo un oficial británico durante la época napoleónica, que rodó en Ávila. Y en general, como actor dramático, cuando se le da posibilidades, se sale, como son las 4 películas de Alfred Hitchcock. No sé si recordarán, pero Sospecha, Encadenados con Ingrid Bergman, Sospecha con John Fontaine, con La muerte en los talones, aunque allí tiene algunos giros interesantes más de tipo comedia, pero es una película de un suspense extraordinario y de una película de acción tremenda. Y Atrapa a un ladrón, que es una película más romántica, donde está muy galán, pero haciendo de ladrón, con Grace Kelly, que como saben es cuando conoció a Reiniero y se quedó... Bien, ha sido pareja de todo el mundo, o sea, prácticamente ha sido absolutamente... Le quedaba casi a Audrey Hepburn, porque se llevaban muchísimos años, y Audrey Hepburn además fue especialista en tener parejas mayores que Gary Cooper, ¿no? unos años antes. Bien. ¿Qué decir de Cary Grant? Yo creo que ya he dicho suficiente. Es una de esas personas que solo él llena Hollywood. Por supuesto no le nominaron muchas veces, por supuesto tampoco le dieron el Oscar y tuvieron que dárselo casi al final de su vida por toda su carrera. Él murió el año 86, yo estaba haciendo la tesis doctoral, me acuerdo. Que es que coincide, la verdad es que le tengo especial cariño porque incluso nacimos el mismo día, el 18 de enero. Kevin Costner también. Bien, esto no viene a cuento, pero bueno, total, que el mundo de la magnificencia de lo que fue este hombre con un traje y su cara, porque aunque es capaz de hacer muchas cosas, es su cara en realidad, ¿no? Tiene también películas que me encantan, Serenata nostálgica, Suave como el bisón, ¿no? En fin, es que es un actorazo con todos. Bueno, vamos a dejarlo y pasamos a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn fue un descubrimiento increíble para la película Vacaciones en Roma. Ella era sobre todo bailarina, aunque era aristócrata, nació en Bruselas, hija de un inglés y de una aristócrata holandesa. El padre de su madre, es decir, su abuelo, había sido nada menos que gobernador
de la Guayana holandesa, pero nació en ese momento tan difícil, en los años 30, que vino la guerra inmediatamente. De hecho, comenzó la guerra con la misma edad que Ana Frank, a la que cuando leyó su diario se quedó muy impresionada porque le recordaba muchas de esas cosas, y terminó la guerra con la misma edad también. Y la guerra le afectó muchísimo en ser muy delgadita, tener una salud frágil, pero al mismo tiempo le dio esa gracia, esa elegancia que tiene el ser tan delgada y al mismo tiempo tan pequeña y tan encantadora, que es la palabra que estaba buscando. Curiosamente tuvo tan mala fortuna que vivía en Arnhem, que es el pueblo que fue destrozado durante la operación Market Garden, que recoge la película Un puente lejano, y ahí, bueno, fusilaron a su tío, en fin, tenía una infancia dura. Pero consigue entrar en ese papel, que además le tomaron con una cámara fija sin que ella supiera, porque William Wyler le había ofrecido el papel a Elizabeth Taylor, pero no acababa de convencerle. Y entonces le grabaron sin que ella lo supiera, y está tan fresca, tan natural, tan encantadora, tan sincera, tan absolutamente ingenua, que le encantó para el papel de la princesa ingenua, porque Elizabeth Taylor tenía todo lo demás, encanto, tal, pero no precisamente daba el papel de ingenua. Y ese papel, que fue el primero, aunque había hecho 5 o 6 películas, así como Cary Grant tiene 72, Audrey Hepburn tiene al revés, 27, hay que cambiar los números, pero las 6 primeras son apenas, aparecen muy poquito, y es a partir de la 7ª, Vacaciones en Roma, que es realmente su primera película en Hollywood, su primera película, cuando empieza a ser la conocida Audrey Hepburn. Audrey Hepburn ha llenado la pantalla de encanto, ya sea en películas musicales como My Fair Lady, en películas históricas como Guerra y Paz o vinculadas a libros, incluso en sus años ya mayor hizo un revival de Robin Hood que se llama Robin y Marian, una película crepuscular interesantísima. Su última película es Always, una película de Spielberg que intenta emular, bueno, es una copia directa de una película antiquísima de Spencer Tracy y Irene Dunne que se llama Dos en el cielo, pero ahí no acaba de cuajar bien Spielberg, pero bueno, es la despedida de Audrey Hepburn, que se murió con 63 años, muy jovencita, bueno, muy joven para lo que son los estándares. Los últimos años de su vida se dedicó muchísimo a la UNICEF y a hacer cantidad de obras buenas. Y siempre la recordaremos por su elegancia, siempre vestida por Givenchy. Le empezó a vestir en Una cara con ángel y luego la ha vestido a lo largo de toda su vida, y todo el mundo recuerda sus papeles de persona no demasiado rica, pero que pasa a ser, como el caso de My Fair Lady o Sabrina, y sobre todo un papel que no le iba del todo, pero que ella lo hizo a su manera, y al final ha sido su papel más brillante, que es el Desayuno en Tiffany's, Desayuno con diamantes, que acabó esa Holly, siendo la Holly por excelencia, y su vestido siendo el vestido por excelencia de Audrey Hepburn. Con lo cual, como pueden ver, tantas películas tan maravillosas desde tantos puntos de vista, como Robar un millón, Dos en la carretera, etcétera, llenan toda una vida que duró poco cinematográficamente, pero que fue intensísima. Quizá la única cosa de la que, porque fue una chica tan buena y a todo el mundo le caía súper bien, de la que se arrepintió fue su matrimonio con Mel Ferrer, sobre todo por el dominio que ejerció sobre su carrera durante unos años concretos. Bueno, pues esta es los dos grandes actorazos, en fin, qué decir, los dos se comen la pantalla, los dos tienen una química extraordinaria, etc. Y de toda la playa de secundarios voy a centrarme en 3, porque si no, no me da tiempo para más. Walter Matthau, James Coburn y George Kennedy. Los 3, bueno, George Kennedy y Walter Matthau son neoyorquinos, James Coburn nació en Nebraska y tiene pinta de Nebraska. Los 3 ganaron un Oscar como mejores actores secundarios, pero han sido primarios en cantidad de películas. James Coburn, sobre todo en el mundo del oeste, recordarán que aparece en una de sus primeras películas en Los Siete Magníficos, siempre es un personaje alto, digamos, de parco de palabras, sobrio, pero muy eficaz, ahí con el cuchillo y tal. Luego Pat Garrett y Billy el Niño, y en películas muy típicas de la Segunda Guerra Mundial, pero muy duras, como La Cruz de Hierro, o en otra orden de cosas, la famosa La Gran Escapada, como se dice, La Gran Evasión. Bien, pues ese es James Coburn.
Walter Matthau siempre ha estado dedicado es el mayor de los tres, al mundo de la comedia y ha estado vinculado mucho a Jack Lemmon y con él hizo casi una decena de películas. También se metió en el mundo del musical, tiene un papel que a mí me gusta mucho en Hello Dolly. Y bueno, pues en Bandeja de Plata, La extraña pareja, en fin, es todo un mundo de películas interesantísimas con una cara muy especial y en esta película también está súper bien. Y nos queda George Kennedy, que ganó su único Oscar por La leyenda del indomable, ya cuando todavía era joven, como actor secundario, pero que aparece en cantidad de películas, hasta Aeropuerto. Bueno, fue nominado por segunda vez en Aeropuerto, que son esas películas que recogen a viejas glorias del cine y las ponen allí en una situación de peligro, etcétera. Bueno, pues estos son algunos de los magníficos secundarios que tiene la película, porque todos ellos están a un nivel altísimo. Bien, y para terminar, me gustaría decir que esa combinación de comedia con suspense y romanticismo intentó volverla a hacer Stanley Donen con una película que se llama Arabesco, que era con Gregory Peck y Sophia Loren, pero ni la pareja funciona tan bien, ni Sophia Loren tiene las características suficientes para hacer ese tipo de película como Audrey Hepburn. Ahí te das cuenta de los actorazos que son Cary Grant y Audrey Hepburn, porque Gregory Peck está al mismo nivel y no consigue hacer una película igual. Y digamos que el género entero de las cuatro cosas que decía al principio y de la mezcla Lubitsch con Hitchcock se acaba con esta película. Se empieza y se termina con esta película porque ninguna ha llegado a la genialidad. Y cuando se mezcla suspense, asesinatos con comedia, vean La cena de los acusados o vean cualquiera de esas otras películas, no llega nunca a ser interesante como lo eran las películas de Stanley Donen. Y al final tiene también un remake que se llama La verdad sobre Charlie, de Jonathan Demme en los años 2000, no me acuerdo si 2004, 2005, en fin, que por supuesto no llega tampoco ni a la suela de los zapatos de esta película, porque es dificilísimo recrear ese ambiente, esa magia, esa capacidad, esos argucias del guión, esa manera de rodar que tiene Stanley Donen. Con lo cual es sorprendente, vuelvo a lo del documental de Mark Cousins, que no solamente la innovación, sino cómo dominar todo un género de una persona que era un coreógrafo y que fundamentalmente era un hombre que se dedicaba a hacer musicales. De hecho, se puede ver la película entera como una coreografía de personajes y de situaciones, que es lo que domina Stanley Donen y que hace que esta película sea especial. Y de los otros que he citado, pues de Givenchy ya he dicho que fue el que siempre estuvo con ella, y de Henry Mancini sí que me encantaría decir que es uno de los grandes directores de orquesta, de bandas sonoras de películas. Tiene 4 Oscars y no tiene Oscar por una de las melodías más famosas suyas, que es La Pantera Rosa. Solo con La Pantera Rosa ya Henry Mancini ocuparía un lugar en la historia del cine. Ganó casi todo por Desayuno con Diamantes, porque ahí tiene un Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción, Moon River, que no la pudo cantar la misma Audrey Hepburn, aunque si la hubiese cantado la habría hecho fenomenal, pero no le dejaban cantar en todas las películas. Y bueno, y en general pues hizo películas con Stanley Donen, hasta 2 en la carretera y otras muchas. Bueno, pues Henry Mancini, con él cerramos esta potente, maravillosa, increíble película que se puede ver desde muchos ángulos y que espero que la disfruten de principio a fin, porque es a lo largo de todo el metraje un auténtico ejercicio de guión y de dirección.